Yo soy Mijail Lorenzo Pecheñuc y voy a hablar sobre Neon Genesis Evangelion. Lo primero, voy a hablar sobre el tema, el espacio y el tiempo. Después de los personajes, el argumento, el autor, mi personaje favorito y el porqué. Pasajes que me han gustado, comparación con otra obra parecida y mi valoración personal. Lo primero, el, el tema es el terror psicológico, la depresión y trastornos mentales, además de ser de un manga, una novela japonesa, y es sobre mechas, que es un estilo de manga japonés que trata sobre principalmente adolescentes luchando con robots gigantes que se meten dentro de ellos para pilotarlo. Y eh, esta historia transcurre en la línea temporal principal es 2015, pero a veces se habla un poco de lo que sucedió antes en 2000 y en 2015, en 2005 en la Antártida. Pero casi todo sucede en Japón y hay una pequeña parte en la Luna. Primero, los personajes. Está el protagonista, que es Shinji Ikari, que es un adolescente de 14 años que yo diría que es huérfano porque sus padres lo abandonaron cuando era pequeño, su madre murió y no fue criado por nadie. Se mudó a una ciudad llamada Tokio 3 porque, como dije antes, hubo una catástrofe y Tokio se destruyó. Y se mudó a Tokio 3. Después está Asuka, que es también una adolescente de 14 años, que es alemana y que fue traída a Japón para pilotar los Evangelion, que son los mecha que hablé antes, que son unos robots especializados en luchar contra los ángeles, que voy a hablar de ellos un poco más tarde. Asuka es muy orgullosa y muy egocéntrica. Después está Gendo Ikari, que es el padre de Shinji, que lo abandonó cuando era pequeño y Shinji no sabe por qué, pero después se entera. Y es el líder de una asociación que construye Evangelions y lucha contra los aliens, contra los ángeles. Después está Rei Ayanami, que también tiene 14 años y también es piloto de Evangelion. Y es como... después dicen lo que es, pero no es humana. Hablaré de ello en el argumento. Es como la hija del padre de Shinji, pero después demuestran que no es humana y que es un clon. Después está Misato, que es como cuando Shinji se muda a Tokio 3, Misato hace de figura materna. ¿Por qué? Porque el padre de Shinji quería que Misato lleve a Shinji a sus instalaciones para luchar contra los ángeles, pero Shinji no sabía nada. Entonces Misato es como que hace de tutora o de madre para Shinji. Y es la primera persona que lo valora de verdad. Después está Kaworu, que es un personaje que aparece principalmente en el final, que no sale mucho, pero es muy importante porque es un ángel, que ahora explico lo que son los ángeles, pero en forma humana, y se hace amigo de Shinji y pilota los Evangelion, pero es completamente contradictorio porque los Evangelion son para luchar contra los ángeles y él propio es un ángel. Y los ángeles, ¿qué son? Que llevo todo el rato hablando de ellos y no he explicado lo que son. Son unas entidades que no los explican hasta más de la mitad del manga, que vienen del espacio y que por alguna razón quieren entrar al centro de Tokio. Y son unas entidades no humanas que son prácticamente inmortales, que tienen un montón de poderes sobrenaturales y que solo pueden ser vencidos por los Evangelion, que son unas máquinas que no son máquinas, son orgánicas, pero son un organismo muy extraño que no lo explican muy bien en el manga, la verdad.
pero son pilotados por los pilotos, que los pilotos son Shinji, que al principio no quería, Asuka y Rei, y Kaworu al final, pero tiene poca relevancia como piloto. Y bueno, pasamos al argumento. Bueno, el argumento empieza con Shinji mudándose hacia Tokio 3. Y Tokio 3, ¿por qué 3? Porque hubo 2 Tokios antes que fueron destruidas por el segundo impacto. ¿Qué es el segundo impacto? Pues el segundo impacto se conoce así porque fue como un meteorito gigante que impactó en la Tierra y que mató a la mitad de la población, destruyó un montón de ciudades y a todo el mundo le contaron que fue un meteorito, pero no fue un meteorito, fue un huevo que contenía al progenitor de los ángeles. Y el objetivo de los ángeles, que lo explican casi al final, es llegar a tocar a su progenitor para así convertirse en una entidad divina y ultrapoderosa. Porque no son divinos y ultrapoderosos, porque no son inteligentes. Los humanos son inteligentes y no son superpoderosos, y estos no son inteligentes pero son superpoderosos. Entonces es como la dualidad. Y bueno, siguiendo con el principio, porque eso era más o menos el final, Shinji llega, va un poco a clase, le hacen un poco de bullying, hace amigos, y de repente Misato lo lleva a pilotar un Evangelion, y Shinji no tiene ni idea de lo que es nada, porque a la población no le cuentan lo que es. Entonces Shinji al principio se niega y dice: estás loco, estás loca, no sé qué, porque ¿quién lleva a un niño de 14 años a luchar contra alienígenas? O sea, es un poco extraño. Pero todo esto tiene sus razones. Pero bueno, al final Shinji ve que Rei, que es la piloto anterior, está súper malherida de luchar antes y que querían meterla de nuevo porque no había otra persona. Entonces Shinji dice: venga, voy yo. Y fue y venció al primer ángel, que fue este. Hay 18 en total y luchan contra 13. Entonces Shinji lucha, gana y sigue yendo a clase, hace vida normal, se muda con Misato y viene Asuka y como que se llevan mal, pero se llevan bien, es un amor-odio que luego lo desarrollan más y es curioso, la verdad. Entonces después viene Asuka y llega otro ángel y así sucesivamente van viniendo ángeles, van matándolos, van pasando cosas, que en el anime es muy diferente, tienen completamente diferentes tramas, o sea, no es tan diferente, pero por ejemplo en el anime muere Asuka y en el manga no, es súper importante. Pero bueno, a lo que iba, que siguen venciendo ángeles y se descubre que Rei no es una persona humana, porque Rei es muy fría, muy distante, no tiene sentimientos, pero empezó a desarrollar sentimientos, a ser empática, pero un día de repente cambió completamente y volvió a ser súper fría. Entonces Shinji dice: aquí hay algo raro. Y luego nos muestran, fuera de la perspectiva de Shinji, que la anterior Rei murió. Entonces Gendo, que es el padre de Shinji, resulta tener una reserva gigante de clones de Rei, que la verdad es una escena bastante perturbadora, porque hay un tanque con 900 Rei ahí que están flotando ahí por el agua, que no es agua, es un líquido que es como oxígeno líquido, que es la base de la vida en Evangelion. La base de la vida son unos campos de fuerza y ese líquido. Entonces los campos de fuerza te dan tu forma y el líquido es tu vida. Entonces están todas flotando en ese líquido y es bastante raro, la verdad. Pero bueno, que después lo descubren y el padre está un poco loco y está en una asociación que mencioné antes, que es el líder, que se llama NERV. Y esa asociación se supone que es para proteger de los ángeles, pero hay una organización detrás más grande que se llama Silly, y esta asociación tiene un plan que es convertir a todos los seres humanos en uno divino.
tipo, juntar a toda la población de la Tierra en un ser completamente todopoderoso. Y esto se logra juntando a un ángel primigenio que se encuentra en la Antártida, y por eso es tan importante la Antártida en el manga. Entonces se encuentra en la Antártida y tiene que tocar a otro ángel primigenio, que es a lo que van los ángeles normales a Tokio. Todos los ángeles normales iban a Tokio para poder tocarlo y ser omnipotente. ¿Qué pasa? Que al final ninguno llega a su plan porque los de Silly estaban un poco locos y su plan no era el mejor. Y al final del manga, pues, están todos viviendo lo normal. No pasa nada, derrotan a los ángeles y Silly no consigue su objetivo. Bueno, mis pasajes favoritos fueron este de Shinji que dice no voy a huir. Y es porque se ve bastante superficial y cutre, pero Shinji es... No sé, me parece muy curioso Shinji. Pero es que él no quería para nada luchar en un... Nadie querría, yo no querría para nada. Pero después de ver a Rei en ese estado, dice, tengo que ir. Y asume toda la responsabilidad de salvar a todo el mundo. Además, esto lo repite en prácticamente todo el manga porque le llegan pensamientos intrusivos, porque Shinji tiene muchos trastornos mentales, que si su padre le abandonó, que si no le quieren. Entonces, uy, la luz, tío. Entonces repite esto todo el manga y me gusta mucho. Después, este pasaje que, bueno, hice todo por tu madre, nunca quise ser tu padre. Duro. Esto se lo dice Gendo a Shinji, obviamente. Que pobrecito Shinji, que con lo traumado que está. Esto sucede al final. Que porque Gendo, que es el líder de NERV, estaba asociado a Silly. Y fue Shinji el que evitó que Silly consiga unir a todos los humanos en uno gigante. Entonces, todo mal. Tipo, le da un ataque al padre, se vuelve un poco loco y le suelta esta burrada. Y no sé, me impactó. Pues está este, que es de Asuka a Shinji, que dice: te odio más. Te odio, pero odio más no poder dejar de pensar en ti. Qué bonito. Es que es un amor-odio muy raro porque Shinji está un poco perturbado de la cabeza. Un poco es minimizarlo mucho. Y bueno, Asuka es muy rara y tiene muchos traumas porque su madre se suicidó. Está súper presionada desde pequeña a ser la mejor piloto. Y bueno, que están los dos súper traumados y hay un amor-odio muy fuerte. Bueno, mi personaje favorito es Rei Ayanami porque me da muy buenas vibras, me cae bien. Es fría, distante, tranquila y habla cuando es necesario. Y bueno, no sé, me pareció muy curioso su desarrollo al conocer a Shinji. Porque, bueno, no sé, la verdad. Simplemente empatizo con ella porque me cae muy bien. Y se ve cómo va desarrollando emociones humanas porque es un clon. No, al principio no tiene, pero después cuando conoce a Shinji se va como, no sé, haciendo más cálida. Y la comparación con una obra parecida, yo elegí Serial Experimental Lane, que podría haber elegido otro manga de mechas, pero me pareció más interesante compararlo con Lane porque Lane, la protagonista, me parece muy similar a Rei en el hecho de ser súper fría, súper como una muñeca prácticamente, porque es como muy callada, habla sumisa, tranquila, no hace nada, es como una muñeca básicamente. Entonces se parece muchísimo, también es de terror psicológico y no sé, es bastante interesante. Me gusta mucho esta obra, por cierto. Y comparación con el anime, que bueno, como ya he dicho, es completamente diferente. Asuka muere, en el final del anime todos los seres humanos se unen en uno, como aquí no pasa. Y bueno, Asuka muere, es lo más importante. Y el final, claro.
Y bueno, el autor, que es Hideaki Anno, él es el autor de la obra principal. El manga fue completamente supervisado por él, pero lo dibujó otra persona. Pero él hizo todo, él hizo toda la historia. Y realmente no tiene muchas obras importantes. Escribió Evangelion en 1996, pero también fue el director de Shin Godzilla de 2016, pero su mayor éxito obviamente es Evangelion, que es de los animes más famosos, si no el más famoso, la verdad. Y bueno, mi valoración personal es que le doy 4 estrellas y media. Estaba debatiéndome entre ponerle 4 y 4 y media, porque es muy, muy difícil de entender. Te cuelan unos lazos entre una organización entre otra, que si Kaworu es un ángel pero es una persona, y realmente no queda claro. Es muy complicado de entender, me tuve que ver muchos vídeos para comprender el final. Pero bueno, toda la historia me encanta, es muy emotivo, y Shinji me cae mal. O sea, no me cae mal del todo, pero es muy... es muy llorón. Que obviamente va a ser llorón en todo ese entorno, pero me parece excesivo. O sea, claro que empatizo con él, que si es pobrecito, su padre, su madre, pero es demasiado. Al final tiene que aceptar lo que pasa. Y bueno, ya estaría. Gracias.